prepararse y comenzamos ahora un nuevo capítulo en CNN Chile. Y lo vamos a hacer con una noticia que debe llenarnos de orgullo. Mira, vamos a revisar esta imagen de apoyo que hemos preparado junto a todo nuestro equipo de los pingüinos emperadores. Y les decía yo, vamos a conversar sobre un tema que debe llenarnos de orgullo porque dos investigadoras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la Facultad de Ciencias Biológicas, son las primeras latinoamericanas que llegan bien adentro en la Antártica para sacar las primeras muestras de pingüino emperador, los más grandes de su especie, para estudiar, por ejemplo, su genoma. Vamos a conversar a esta hora de la tarde con una de ellas. Nos acompaña Juliana Viana, que ya la vemos en la pantalla de CNN Tiempo. ¿Cómo estás, Juliana? Bienvenida, muy buenas tardes y muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Muchas gracias a ti. Juliana, entremos en materia. ¿Por qué es importante estudiar la sangre de estos pingüinos, de esta especie? Bueno, é uma espécie que é muito adaptada ao hielo. No fundo, é uma das poucas espécies que está ao redor de toda a Antártica, junto com o pinguim Adelie. E com a sangre podemos ter muita informação, desde fisiológico, dados de saúde do animal, mas também dados genéticos, genômicos. E a partir do genoma podemos ter histórias da história demográfica, da história evolutiva, mas também a capacidade adaptativa da espécie frente a cambios ambientales, como o cambio climático. Exactamente, de hecho lo estamos viendo escrito en nuestro reproductor de caracteres. Y yo sé que están en pleno proceso de análisis de los resultados, pero me imagino ya tienen ciertas aproximaciones de lo que ha arrojado este estudio. ¿Cuál es la capacidad adaptativa, por ejemplo, ante el cambio climático de estos pingüinos emperadores? Bueno, nosotros ya obtuvimos las muestras, extraímos el DNA y ahora está en el proceso de secuenciación del genoma. Y a partir de eso, ahí ya podemos estudiar el genoma más completo. Nosotros, há uns anos atrás, em 2020, publicamos um outro estudo com genoma de todas as espécies de pingüinos do mundo e tivemos já alguma informação em relação à história, quando divergiram, que os grupos de los aptenodites imperador e rei foi o primeiro a divergir de las outras espécies e que se diversificaram em Nova Zelândia e Austrália, e muitas informações da história evolutiva e alguns genes involucrados à adaptação, mas agora vamos obter genoma muito mais completo, que podemos ver cambios muito mais finos e podemos aí estudar mais em detalhe esses resultados. ¿Cuántos pingüinos estudiaron? Bueno, no estudo anterior nosotros secuenciamos 22 genomas. ¿Y en el de ahora? Y de ahora nosotros capturamos 4 muestras. Lo que pasa es que nosotros llegamos a una área muy inaccesible, ¿cierto? Ellos reproducen encima de las plataformas de hielo, entonces en el este de la península, entonces tuvimos que ir con quebra-hielo bien distante y llegamos a un grupo de pingüinos que estaba sobre la plataforma y ahí podemos colectar 4 muestras. ¿Adultos o crías, Juliana, estudiaron? Adultos, lo que es bien difícil, no tenía por eso te lo pregunto. En este lugar. Sí, el mayor de todas las especies de pingüinos y bien pesado y bien fuerte. Entonces, era un desafío grande capturarlos, principalmente entre nosotros. Entonces, y fue un éxito total y pudimos capturar, coletar las muestras y va a ser un procedimiento rápido, seguro, con todas las medidas de bioseguridad y liberarlos inmediatamente. Sí, qué importante, con todas las medidas y un estricto protocolo en bioseguridad para no generar una alteración, por supuesto, a esta especie que me imagino yo no está para nada acostumbrada a ver seres humanos, Juliana. Sí, es un procedimiento con bioseguridad, considerando el bienestar del animal, pero por suerte el animal, como no está acostumbrado con la presencia humana, queda más inmóvil, no se mueve tanto y lucha como los otros pingüinos aquí, la costa rumbo de Imperador, que ha sido muy impactado por la presencia humana históricamente. Pero nosotros intentamos llegar a la colonia misma, donde se reproducía el animal, que nosotros sabíamos por imágenes satelitales dónde estaba ubicada. Y fuimos con Zodiacs hasta esa región
y después de muchas horas nosotros encontramos la plataforma de hielo, escuchamos las crías y bajamos a verlos y aún tenía cría a pesar de la temporada ser un poco tardía, lo que nos hizo feliz porque Es una buena noticia, sin duda, sin duda. Principalmente frente al cambio climático. Sí. Pero cuando llegamos allá, el capitán del barco nos llamó que los hielos estaban nos cerrando y íbamos a quedar encerrados allá. Entonces teníamos que encontrar un camino de vuelta al cuanto antes para salir de esa área. Entonces fue una pena. Nosotros estábamos con mucha pena de no poder acceder a esa colonia, pero el clima es muy cambiante en Antártica, Sin el duda. tiempo, los vientos, entonces, y es una área muy difícil. Y Y es una nosotros tremenda... Sí, sí, Juliana, solo para aterrizar lo que estábamos conversando y así no se nos vayan quedando temas en el tintero. Tú decías una tremenda travesía, que vamos a profundizar en eso en los próximos minutos, pero también tocaste el tema del cambio climático. Sin lugar a dudas, el cambio climático es una realidad. Y en base a lo que pudiste observar en terreno y en base también a lo que han ido arrojando los resultados que por estos días están analizando. Recordemos que ustedes llegaron el mes de enero, durante el mes de enero, comenzando este año estuvieron en medio de esta expedición. Pero en base a la observación y a los resultados que van teniendo sobre la mesa, ¿podemos decir que aquí hay un impacto grande, real, a esta especie en particular en todo lo referido al cambio climático o no fue tanto como se imaginaban en un comienzo? Mira, con lo que los estudios que han realizado diferentes investigadores han visto que los pingüinos imperadores están siendo impactados por el cambio climático porque ellos reproducen encima de las plataformas de hielo y las plataformas de hielo están reduciendo. Además, el krill que se reproduce bajo esas plataformas de hielo sobre el mar también está reduciendo con el retroceso de los hielos y que es alimento de los pingüinos juntamente con otros peces crustáceos que, por lo tanto, el krill es la base de la cadena alimenticia. Claro. Entonces, además, nosotros esperábamos que los pingüinos, como los hielos están derretiendo cada vez más temprano, ¿cierto? En el verano, nosotros esperábamos que no ver ninguna cría. Entonces, ver cría era algo ya alentador. Ese es el aspecto positivo dentro de todo lo complicado que se ha generado por el cambio climático, digamos. Sí, sí. O sea, impacta el alimento y la reproducción directamente del pingüino imperador. Ahora, nosotros estamos viendo cosas más finas del genoma, que aún no tenemos los resultados, de ver cuál es la capacidad adaptativa frente a los cambios ambientales de esa especie responder comparado con otras. Entonces, esas son las cosas que estamos analizando. Sí, sin duda, vamos a estar muy pendientes de esos resultados. Pero tú también hacías referencia hace algunos minutos atrás a la expedición, la travesía. Llegar a un lugar muy, pero muy profundo en la Antártica, casi inaccesible, sin embargo estuvieron ahí gracias a la ayuda, por ejemplo, de los Zodiac, que nos contabas también hace algunos minutos atrás. ¿Cómo fue la preparación? ¿Cómo fue todo este proceso? Estar en un lugar de condiciones extremas, me imagino que fue toda una aventura científica, pero por una parte, pero también por otro lado, turística y muy emocionante para ustedes como investigadoras, pioneras en Sudamérica, Juliana. Sí, sí, bueno, es siempre maravilloso llegar a la Antártica. Yo he ido por muchos años, muchos veranos a estudiar los pingüinos, las aves marinas allá. Y siempre impacta los hielos, el paisaje, la fauna, es maravilloso. Nosotros tuvimos que hacer una preparación grande antes, ¿cierto? De estudiar las posiciones exactas de las colonias, el material, todo un entrenamiento de todo lo material necesario para capturar. Obviamente que no podemos retroceder. Por supuesto. Y llegando allá, primero buscaron las colonias por helicóptero. Y después, al localizarlas, nos acercamos con la embarcación, que es un quebra-hielo. O sea, primero el barco mismo que estuvimos viviendo todos esos días, ¿cierto? Como 20 días en el barco. Era un quebra-hielo. Entonces, después de cruzar el Drake, primero, que es el mar, ¿no es cierto?, más movido de todo el mundo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Muy extrema? Bueno... Esse minuto nos tocou, era um barco que tinha estabilizador, não moveu tanto.
Pero yo no me mareo, yo estoy muy acostumbrada al mar y he viajado mucho. A mí me encanta, en verdad, el movimiento del mar, pero, o sea, muchos investigadores y otras personas quedaron bien Muy mareados afectados, claro. muy afectados. Pero bueno, yo estoy acostumbrada y, verdad, me encanta el movimiento del mar. Pero bueno, de ahí llegamos a cerca de la plataforma, el barco se paró en una plataforma, o sea, quedó ahí preso en esa plataforma para que nosotros pudiéramos bajar em algum minuto. Aí, nesse minuto, nessa área, não encontramos os pinguinos, o barco se moveu, se anclou e nós outros bajamos com Zodiac y bajamos en las plataformas de hielo. ¿Y un grupo de y cuántas personas eran ustedes? ¿Cuántas personas estaban ahí? Nosotros estábamos 3 investigadores, o sea, en total eran 10 investigadores de nuestro Instituto Milênio Base, de Biodiversidade Antártica y Subantártica, que estaban buceando, coletando muestras de micro-organismos, de invertebrados marinos, de muestras de agua, tomando variables ambientales del agua. Pero nuestro grupo era yo, Fabiola y la doctora Julieta Orlando también, que es microbióloga, pero nos apoyó también en el procedimiento. Qué interesante, sí. Y ahí nosotros pudimos bajar la plataforma de hielo, caminar hacia cerca de los animales con todo el equipo para hacer el procedimiento. Sí, qué interesante, Juliana Viana. Yo te quiero agradecer por esta conversación. Vamos a quedar pendientes de los resultados. Cortito antes de terminar, ¿cuándo deberíamos tener resultados? ¿De aquí a cuánto? Espero que este año todos los resultados. Este año, ya, perfecto. Tienen que pensar que los genomas son toda la información genética del organismo, que antes el proyecto Genoma Humano, ¿cierto? Tomó 2 años en secuenciar un genoma completo, pero hoy día tenemos nuevas tecnologías que lo hacen más rápidamente. Pero es una cantidad de información de datos muy grandes, trabajamos con supercomputadores y vamos a hacer un análisis bien fino de todo lo que todas las partes del genoma, las regiones codificantes que nos permite a saber más de la especie. Importante conocer esos resultados. Vamos a quedar conectados para conocer, por ejemplo, las capacidades adaptativas de esta especie, los pingüinos emperador. Estábamos conversando sobre eso con Juliana, pero también para salvaguardar, teniendo estos antecedentes sobre la mesa, estos resultados, salvaguardar, por supuesto, la existencia de esta especie, que como nos decía Juliana, tuvieron acceso ahí muy profundo, en un lugar casi inaccesible en la Antártica. Quedamos conectados, Juliana, y por supuesto pendientes también a un congreso que hay sobre pingüinos emperadores en el mes de septiembre, si mal no recuerdo, en la ciudad de Viña del Mar. Así es que quedamos conectados. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengas una buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Chao.